me voy a permitir en esta presentación hacer una breve reseña personal. Durante los años 1978-82 realicé la residencia en psiquiatría en la Clínica de la Concepción, Fundación Jiménez Díaz, con el doctor José Rayo. Por aquel entonces era el jefe de servicio de psiquiatría de la clínica. No fue el azar lo que me impulsó a realizar las oposiciones para pasar 4 años al lado del doctor José Rayo. Fue mi deseo de acercarme al psicoanálisis en un lugar que me ofreciese garantías de seriedad y rigor. En aquellos años, León y Rebeca Grimberg prácticamente formaban parte del servicio de psiquiatría, aunque no tuvieran una relación contractual con la clínica. León Grimberg con las conferencias que daba en lo que llamábamos el aula grande, conferencias a las que acudían residentes y psiquiatras de todos los hospitales madrileños, trayendo a Madrid la herencia de Ángel Garma. Rebeca con sus supervisiones semanales del tratamiento de niños que atendíamos en el servicio. Los Grimberg habían llegado a España en 1976. Pola y Jaime Tomás habían emigrado a España anteriormente. En la Clínica de la Concepción me familiaricé con nombres de psicoanalistas argentinos como Ángel Garma, María Langer, Enrique Pichón Revier, Arminda Buristuri y Ricardo Echegoyen, entre otros. Algunos de sus textos formaban parte de las primeras lecturas psicoanalíticas que realizábamos en el servicio. La experiencia de aquellos años me llevó a comenzar mi formación psicoanalítica en la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Esta tarde, después de más de 4 décadas como directora de la Comisión de Publicaciones y Biblioteca José Rayo, tengo entre mis manos los 2 volúmenes del libro Ángel Garma, el primer psicoanalista español de la historia, integrado en la colección de la PM. En la presentación de la obra contamos con la presidenta de la Asociación Argentina, Mirta Goldstein. Mirta, buenas tardes. El presidente de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, Alberto Carrión, y con el director de Simática Editorial, Manuel Esbet. Los comentarios del libro estarán a cargo de Luz María Abantangelo, Edmund Semovici y Edmundo Breyer. Y a continuación damos la palabra a Mirta Goldstein, que nos va a dar unas pequeñas palabras. Perdón, a ver. Eduardo. Perdón, Eduardo, por favor. No se pueden hacer reseñas afectivas, ¿eh? Edmundo Saimovici y Eduardo Breyer. Si lo tengo apuntado para no equivocarme y me he equivocado. Bueno, Mirta, nos gustaría que nos dirigeses unas palabras. Mirta, adelante. A ver, tienes... Que abras el de aquí. Que lo abras bien. Ahora. Perdón, estaba muteada, no sabía. No, los estaba saludando. Y para mí, bueno, primero que es un gusto y un honor estar con todos ustedes. Yo celebro la presentación de este libro y también esta actividad, a la cual la entiendo como una actividad interinstitucional, porque hay como un flujo de producción muy importante entre, podríamos decir, España y Argentina, eh, la Sociedad de Madrid y la Asociación Psicoanalítica Argentina. También quería felicitar a Eduardo Breyer, ¿no?, por llevar adelante esta empresa y también por elegir la figura de Ángel Garma, que voy a llamar pionero de APA, ¿no? Yo sé que todos ustedes conocen muy bien la historia de Ángel, la producción de Ángel, y les voy a dejar toda esa parte a ustedes para que la reflejen a partir de lo que escribieron en el libro. Y a mí me gustaría rescatar este significante. ¿Qué significa ser pionero? Que en su traducción etimológica quiere decir soldado de primera fila. Es decir,
el combatiente de un ideal. Y bueno, creo que en esos primeros pasos de la historia psicoanalítica en nuestro continente, esta definición etimológica se aplica porque, bueno, fue una lucha, ¿no? Una lucha fundacional. Entonces, ser pionero es ser precursor, es adelantarse al futuro, es concebir un porvenir transformador. Entonces, entiendo que Garma fue un pionero fundacional. Y digo pionero fundacional y también pionero del futuro, justamente en el libro Pioneros, segunda generación, que fue publicado por nuestros candidatos, hay toda una parte dedicada a Garma y ahí también destaqué esto que es ser pionero del futuro. Y se es pionero del futuro transformando el presente, fundando algo que va a tener un horizonte futuro. Y entonces, con estas palabras también me acuerdo de una definición de Agamben de lo que es ser contemporáneo. Y entonces, un pionero es un contemporáneo, en el sentido en que puede leer entre los intersticios, podríamos decir, entre el pasado y el futuro. Así que quería resaltar esta condición de fundador, de aquel que puede vislumbrar y vislumbró el psicoanálisis en Argentina y en APA. Y bueno, por supuesto les deseo éxitos en esta actividad. Me parece que también es el comienzo de un intercambio interinstitucional. Y bueno, les dejo hablar sobre Ángel Garma a todos ustedes. Yo que solamente quería rescatar esta condición de pionero que me parece que es una de las cosas más importantes. Gracias. Ahora pasamos la palabra a Alberto Carrión. Alberto. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Estoy de acuerdo con que es una actividad interinstitucional, pero también que la estamos organizando aquí en la APM y me parece que te recibo dar la bienvenida y decir que como presidente para mí es un verdadero placer dar la bienvenida a un evento tan relevante como es la presentación de un nuevo libro, además cuyo protagonista es Ángel Garma, primer psicoanalista español. Felicito a Rosario Serrano, directora de publicaciones, por organizar este evento, a Eduardo Breyer como compilador y coautor del libro, y a todos aquellos que han participado y entre los que figuran psicoanalistas tanto de la APM como de la APA, dos instituciones entre las que se ha generado un fértil y estimulante intercambio que estuvo favorecido por Ángel Garma. También quiero felicitar, también hay autores que no son ni de la APA ni de la APM, también del CSIC. También les felicito por la aportación que nos hacen. También quiero felicitar al editor Manuel Esbert por la publicación de estos dos nuevos libros dentro de la colección APM Simática. Eduardo Breyer me comentó también y ahora lo he confirmado que la podemos ver, que Carmen Garma participa telemáticamente, lo cual es un verdadero placer contar con ella, ¿no? Es que lo escribí, no sabía si ella iba a poder o no, por lo que hablamos Eduardo y yo. Quisiera esbozar unos breves datos para destacar el vínculo de Ángel Garma con el psicoanálisis en la APM y en España también. Ángel Garma, bilbaíno de nacimiento, se trasladó a Madrid donde estudió la carrera de medicina y posteriormente la especialidad en psiquiatría. Años más tarde viajaría a Alemania, interesado por el psicoanálisis, se formó en la Asociación Psicoanalítica Alemana en Berlín y en 1931 fue aceptado como miembro de la misma, lo que le llevó a volver a Madrid con el firme deseo de crear un grupo de futuros psicoanalistas y de expandir una formación psicoanalítica reglada, ya que hasta esos momentos
Esta se caracterizaba en nuestro país por ser más autodidacta. En Madrid y durante los siguientes 5 años realizó una intensa actividad psicoanalítica, centrándose especialmente en los análisis didácticos. A pesar de las resistencias que encontró, se las ingenió para desarrollar una amplia difusión del psicoanálisis, publicando un número importante de artículos e incluso un libro. El sueño de crear un grupo de psicoanalistas se rompió al estallar la Guerra Civil. Él estaba en Francia, luego vino la Segunda Guerra Mundial y entonces fue cuando ya se fue a la APA. Bueno, la APA no, la APA la crearon, pero vamos, que se fue a Buenos Aires y fue uno de los pioneros. Sin embargo, y a pesar de la distancia, estuvo muy presente tratando de ayudar a que se crease un grupo de psicoanalistas en Madrid que hubiesen adquirido una buena formación y pudiesen difundir el psicoanálisis en España. En este sentido, a finales de los años 40 del siglo XX, recomendó e intermedió para que Ramón del Portillo fuese a formarse en la Asociación Psicoanalítica Alemana o animó a Margarita Steinbach, psicoanalista didacta de la misma, a que se trasladase a Madrid. O apoyó e invitó a miembros de ese grupo cuando murió Margarita Steinbach a que fuesen a formarse a Buenos Aires. Es decir, que siempre estuvo ahí presente. Marisa Muñoz, psicoanalista de nuestra asociación e historiadora, ha sido y es fundamental para nuestra institución, ya que nos ha ayudado a conocer nuestra historia y el valor de Ángel Garma en nuestro desarrollo. Sí, que además sé que está presente, vamos. En el artículo que forma parte de estos 2 libros afirma que el psicoanálisis en España guarda una deuda de gratitud con Ángel Garma, no solo por haber sido el primer psicoanalista español, sino por haber estimulado con su presencia y su espíritu creativo el movimiento psicoanalítico en España. Cuando ya estaba previsto organizar esta presentación del libro, me llamó Jaime Spilka, que me pidió, por favor, que dijese unas palabras. Creo que también Jaime Spilka tiene una cualidad, es que es miembro de ambas asociaciones y, bueno, y además también conoció y escribió un artículo también, un capítulo es suyo, ¿no? Entonces, digo las palabras suyas. Expreso mi profunda satisfacción y emoción por la presentación del libro sobre la obra de Ángel Garma, a quien me unieron largos años como alumno, colega y amigo. Era un hombre singular y extraordinario por su bonomía, su tolerancia, su fe en la cura psicoanalítica como instrumento para una mayor felicidad, su inteligencia, su incesante laboriosidad y su gran libertad para pensar. Un genuino maestro, afirma. Participar en esta obra y que sea la APM el lugar de su presentación constituye para mí un gran motivo de orgullo. También quiero felicitar especialmente a Eduardo Breyer por su brillante labor en su elaboración y a Carmen Garma, que tanto ha hecho con su cariño y su dedicación intelectual para preservar el rico legado de sus padres. La APM hemos expresado nuestra gratitud nombrándole miembro honorario de nuestra asociación. También ha sido reconocido en nuestro país a través del concurso psicoanalítico internacional Ángel Garma, que además 2 autores del capítulo han ganado, que eres tú, Eduardo, y además también Juan Francisco Artaloitia. Sí, también está. Muy bien. Y además también hay una agrupación especial atenista, Ángel Garma, cuyo presidente es Alfonso Gómez Prieto. Bueno, ya está. Bueno, muchas gracias, Alberto. Y ahora pasamos la palabra a Manuel. Bueno, buenas tardes y yo voy a ser muy breve porque yo soy aquí el que menos pinta, porque yo lo que tenía que pintar ya lo he pintado porque el libro está publicado, ¿no?
Pero sí, me gusta mucho compartir este momento. Os confieso que para un psicoanalista extramuros como soy yo, estar en este Santa Sanctorum del psicoanálisis oficial de España y comunicado y relacionado con APA, además, con quien, por otro lado, tenemos también nuevos vínculos porque estamos publicando el libro anual de psicoanálisis en relación con ellos, ¿no? Pues es un placer compartido. Yo lo que más tengo casi que diría que es agradecimientos. El mayor y principal a Eduardo Breyer, porque ha sido el artífice de este complejo sistema en que se ha convertido este libro colectivo, este libro coral. Eduardo ha sabido coordinar perfectamente 6 autores de Argentina, 6 autores de España, los participantes del archivo Ángel Garma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hemos tenido a Carmen Garma siempre encantadora y ayudando y felicitando y, en fin, he sido por todos lados, me he encontrado con buenas disposiciones y facilidad para llevar adelante la obra. En el último momento, cuando teníamos el libro ya prácticamente preparado, me di cuenta de que era demasiado voluminoso, se iba a ir a casi 600 páginas o a una letra demasiado pequeña y hablando con Eduardo llegamos a la conclusión de que era mejor presentar 2 volúmenes y yo creo que ha quedado agradable, creo que ha quedado fácil de leer y estamos ahora esperando que tenga la mayor difusión posible. Por mi parte es todo lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a los comentarios acerca del libro que estarán a cargo de Luz María Abantangelo, Edmundo Saimovici y Eduardo Breyer. En primer lugar, vamos a contar con la intervención de Luz María. Bueno, buenas noches a todos. En primer término, quiero agradecer a Eduardo Breyer la posibilidad que me dio de poder estar hoy en este panel y a nuestra directora de publicaciones, a Rosario. Em, para mí es un momento muy especial porque de alguna manera este tipo de reuniones une las dos orillas del Atlántico y une también la Asociación Psicoanalítica Argentina con la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Con ambas, una ha sido la casa en la que me formé y la otra en la que me sigo enriqueciendo. Así que realmente es un momento muy lindo, muy especial. A mí me parece que todos estos intercambios producen sinergia y siempre cambiar ideas, conocer ideas en un marco de respeto por las mismas y de pluralismo siempre es provechoso. Por otra parte, creo que también Ángel Garma nos inspira en este sentido porque de alguna manera también él recorrió una y otra orilla dejando sus ideas y su mensaje. Yo pertenezco a una generación de la APA que, gracias a la transmisión que con fervor hicieron nuestros didactas, realmente se comunicó, se conectó muy directamente con la vigencia que tenían los autores, los pioneros nuestros. A partir de ahí, cuando un grupo de nosotros terminamos la formación, decidimos crear un grupo de investigación que todavía seguimos teniendo en la APA, sobre el pensamiento de los autores argentinos y, por supuesto, el pensamiento de Ángel Garma. Ese grupo produjo y siempre está en distintos momentos de actividades científicas y de simposium, y como bien dijo Mirta anteriormente, creo que ese mensaje siguió en las generaciones siguientes porque actualmente los candidatos también siguen investigando vida y obra de los pioneros. Así que dicho esto, les comento que yo voy a hacer una reseña del libro para que, bueno, podamos tener entonces un acercamiento mayor. Ángel Garma, el primer psicoanalista español de la historia, es un libro que recorre exhaustivamente sus ideas.
La escritura del mismo está movilizada por el interés por difundir la figura de Garma y su pensamiento, destacar su vasta trayectoria profesional y sus numerosos aportes en el campo del psicoanálisis. Estos dos volúmenes constituyen un homenaje a su destacada trayectoria, reconocida internacionalmente, al mismo tiempo que buscan difundir la trascendencia y la vigencia de su pensamiento psicoanalítico. Ángel Garma, reseña biográfica y obra escrita. En ella, Eduardo Breyer refiere que Ángel Garma nació en Bilbao en 1904 y tuvo una infancia marcada por la radicación de sus padres en Buenos Aires, quedando Ángel en Bilbao al cuidado de sus abuelos maternos. Posteriormente, su padre, comerciante de Buenos Aires, falleció en Buenos Aires y a los 9 años se reunió con su madre y su padrastro en Madrid, donde estudió medicina y se interesó por la psiquiatría y el psicoanálisis. Y realizó su análisis didáctico en 1929, cuando viaja a Berlín para formarse como psicoanalista con Theodor Reik. En 1938, en plena guerra civil, decidió emigrar a Buenos Aires, donde en 1942, junto con Celes Cárcamo, Arnaldo Raskowski, Enrique Pillon Rivière, Mary Langer y Guillermo Ferrari Jardoy, fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la cual fue su primer presidente y una figura clave en el desarrollo del psicoanálisis en Latinoamérica. Durante su vida escribió numerosos artículos y libros y ejerció como docente y analista en Buenos Aires. En 1945 funda el Instituto de Psicoanálisis, del que Garma fue su primer director. En 1952 visita España, donde dicta conferencias en Barcelona, Madrid y Bilbao. En 1983 es nombrado vicepresidente de honor de la IPA. En 1987 recibe el premio Conex de Platino junto a Celes Cárcamo. En 1989 es nombrado hijo predilecto de Bilbao y recibe la medalla al Mérito Civil de España por su trayectoria científica. En diciembre de ese año pronuncia una conferencia en la APM. En 1990 recibe la Orden de Isabel la Católica, participa en un coloquio en la APM de la que era miembro de honor desde su fundación. En 1991 asiste al Congreso de IPA, celebrado en Buenos Aires, y fallece el 29 de enero de 1983. En Ángel Garma, 93, perdón. En Ángel Garma y su legado, la génesis traumática de los sueños, Breyer subraya que para el autor, el primer motor del sueño es un trauma que se activa durante su producción, lo que Garma denomina la situación traumática, un término que utilizó Freud. Según Garma, el trabajo del sueño busca enmascarar o suavizar este trauma, evitando así pesadillas. Si no cumple esta función, el sueño se convierte en una pesadilla. Aunque la satisfacción de deseos puede estar presente en los sueños, Garma considera que ocupa un papel secundario, sirviendo principalmente para ocultar la situación traumática que los origina. En su obra de 1940 afirma que el contenido latente del sueño, basado en una situación traumática, se transforma en una situación menos desagradable en el contenido manifiesto. Finalmente, en la segunda tópica, en las teorizaciones garmianas, la conflictiva yo, superyo, el superyo engañador, Breyer examina cómo Ángel Garma aborda el conflicto entre yo, superyo, ello y la realidad exterior a partir de la segunda tópica freudiana, destacando su incidencia en la génesis de diversas entidades psicopatológicas. Garma sigue la línea de Freud, del yo y el ello, y otros trabajos conexos, pero también incorpora la perspectiva de Melanie Klein al proponer que uno de los objetivos fundamentales del psicoanálisis es ayudar al paciente a tomar conciencia de su sometimiento masoquista a los objetos superyoicos, tanto internos como externos. Además, Garma muestra un interés temprano por los instintos, explorando las dinámicas de sadismo y masoquismo, lo que queda reflejado en su libro Sadismo y masoquismo en la conducta humana. Breyer señala que Garma es uno de los autores que más ha estudiado la importancia del superyo desde esta segunda tópica y subraya la relevancia de la genealogía psicoanalítica de su trabajo, dado que su analista fue Rey, quien a su vez fue analizado por Freud. María Luisa Muñoz destaca en Ángel Garma y la historia del movimiento psicoanalítico en España que a comienzos del siglo XX, figuras intelectuales y artísticas como Ortega y Gasset, Dalí, Buñuel y los hermanos Machado se vieron influidos por el psicoanálisis, incorporando sus ideas en sus obras y campos de estudio. En este contexto, Ángel Garma, un joven psiquiatra, decidió formarse como psicoanalista en Alemania,
realizando su análisis didáctico con Reich en Berlín. Durante su estancia en Berlín, Garma criticó el uso superficial del psicoanálisis en España y publicó varios artículos sobre el tema. Al regresar a Madrid en 1931, promovió el psicoanálisis y formó nuevos psicoanalistas, pero sus esfuerzos fueron interrumpidos por la Guerra Civil Española. En 1938 emigró a Buenos Aires, donde cofundó la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y en 1952 Garma retorna a España para brindar 2 conferencias en la Facultad de Medicina de Madrid. Luis Martín Cabré, en la conferencia de Ferenczi en Madrid, su influencia en la decisión de Garma de convertirse en psicoanalista, recupera la importancia para Garma de la conferencia realizada por Ferenczi en Madrid. Allí el autor húngaro abordó el tema de cómo se aprende el psicoanálisis, defendiendo que no puede adquirirse solo a través de libros o cursos, sino mediante el análisis personal y una formación rigurosa siguiendo las directrices de la IPA. En una conferencia en España, ante un público de intelectuales, Ferenczi subrayó la importancia de la autoexploración y la supervisión, destacando que no se debía promover un psicoanálisis superficial. Su intervención tuvo impacto en España, donde el psicoanálisis enfrentaba resistencias y un año después, Ángel Garma inició su formación psicoanalítica en Berlín, convirtiéndose en el primer psicoanalista español. En el archivo de Garma, Memorias del Psicoanálisis, Rafael Huerta, Raquel Ibáñez y Rosa Villalón investigan el archivo personal de Garma, el cual contiene documentos que reflejan su vida y su obra en el contexto científico, político y social en el que se desenvolvió. Se destaca el archivo como un lugar de memoria, un conjunto de documentos personales y profesionales que muestran tanto su biografía como su trayectoria profesional. El archivo incluye correspondencia, fotografías y documentos relacionados con su labor en la Asociación Psicoanalítica Argentina, así como su relación con figuras claves del psicoanálisis. Estos documentos ofrecen una visión de su influencia en el desarrollo del psicoanálisis en Argentina y el mundo hispanohablante, así como de sus conexiones internacionales con destacados psicoanalistas y científicos. En un artículo escrito por Garma, mis investigaciones psicoanalíticas originales en el transcurso de 45 años, artículo de 1974, destaca su autor, Garma, entre varios temas, la psicopatología como el fetichismo, el suicidio, la manía y la esquizofrenia, además de su interés por la medicina psicosomática y aspectos del tratamiento psicoanalítico. Además de su teoría acerca de la génesis traumática ya citada, describe 3 componentes fundamentales en los sueños: la pantalla del sueño, la alucinación primordial vinculada al trauma de nacimiento y el contenido manifiesto que disfraza situaciones traumáticas reprimidas. En el pensamiento psicoanalítico pionero de Ángel Garma, Raquel Goldstein analiza la obra destacando su capacidad para generar interrogantes y aportar una perspectiva innovadora en el psicoanálisis en diálogo con las ideas de Freud. Se resalta su estilo accesible y clínico que busca llegar a un público amplio, al tiempo que se apoya en la vida cotidiana, la cultura popular y ejemplos literarios para ilustrar sus teorías. Garma parte de historiales clínicos para reflexionar sobre los mecanismos psíquicos y las fantasías detrás de las conductas humanas, manteniendo una conexión constante con la teoría psicoanalítica y evitando los visos cientificistas. Juan Francisco Artaloitia relata, en Herencia de Garma, su decisión de participar en un proyecto de libro sobre el legado intelectual de Ángel Garma, inicialmente dudando de su conocimiento sobre el tema. Sin embargo, 3 anécdotas lo llevan a reconsiderar su conexión con Garma. La primera es su reconocimiento de un ejemplar subrayado de la interpretación de los sueños que recuerda de su propia lectura. La segunda, una experiencia positiva con el trabajo de Breyer, un discípulo de Garma. Y la tercera, su resonancia emocional con el lugar donde se esparcieron las cenizas de Garma, el Abra de Bilbao, al ser Juan Francisco también bilbaíno. Estos recuerdos lo llevan a la convicción de que tiene un vínculo con el pensamiento de Garma, lo que lo motiva a explorar este legado. Además, el autor reflexiona sobre la relación de Garma con las teorías de Freud, señalando que aunque se ha dicho que Garma disiente de alguna de sus ideas, él
Garma más bien continúa y profundiza en el pensamiento freudiano, especialmente en lo que respecta a la comprensión de la esquizofrenia y la función del superyo. Jaime Spilka, en Ángel Garma, Freud y dos razones divergentes en un conflicto compartido, relata que Garma fue clave en el inicio de su carrera psicoanalítica, destacando el modo en que su obra sigue siendo relevante y valiosa con el tiempo. El autor menciona dos trabajos importantes que ilustran las divergencias teóricas entre Garma y Freud, lo que también afecta a sus enfoques terapéuticos. Uno de ellos es el capítulo 14 de Tratado Mayor del Psicoanálisis de los Sueños, donde Garma sostiene que los sueños no son principalmente satisfacciones de deseos reprimidos, sino que los factores traumáticos son fundamentales en su génesis. Además destaca que los sueños son vivencias alucinatorias relacionadas con contenidos angustiantes que el yo no puede rechazar. El autor también subraya la crítica de Garma a la teoría freudiana sobre el juicio de realidad, a través de la cual argumenta que el yo percibe como real aquello que no puede dominar. Garma considera que el trauma en un sentido amplio y complejo, vinculando la economía del deseo a procesos psíquicos que trascienden la mera satisfacción de necesidades biológicas. Jaco Romanadici, sobre Ángel Garma y su artículo El crimen y castigo en 1934, Las leyes enmascaran el masoquismo y la culpa, trabaja acerca de este artículo y en el cual Garma critica la forma en que el castigo promueve conductas delictivas, desviando su función de descubrir las causas del delito hacia la mera búsqueda de sentencia. La conducta delictiva refleja un pasado de maltrato y un pedido de ayuda para liberarse de una compulsión que surge de una culpa infantil. El artículo examina cómo el maltrato infantil no solo afecta el desarrollo psicosocial del niño, sino también su imagen corporal, alterando su sentido de sí mismo y su deseo erótico. En su escrito del 34, Garma enfatiza que entender la psicología del delincuente es crucial, ya que el castigo impone odio y resentimiento, lo que alimenta la repetición del comportamiento delictivo al estar ligado a un ciclo de maltrato. A su vez, Garma propone que las leyes enmascaran el masoquismo y la culpa, no solo el castigado, sino también de quien castiga, porque inconscientemente está determinado a repetir acontecimientos traumáticos de su historia. En el narcisismo promueve el amor al prójimo. Adici destaca que en su análisis de la obra de Ángel Garma y Elizabeth Good Garma, la escotomización del sometimiento al superyo en la teoría de Freud del narcisismo de 1976, como un ejemplo para comprender la importancia del trabajo de Garma, quien toma algunos conceptos de la obra de Freud como referencia para volver a pensarlos. En este sentido, Garma presenta una concepción opuesta a la de Freud sobre el narcisismo. La originalidad de Garma respecto de la concepción del narcisismo comprende dos aspectos: la localización de la libido en el yo y el alejamiento de los objetos externos e internos, lo cual muestra al sujeto ensimismado en mostrar en esta segunda acepción las tendencias autodestructivas latentes, dado que en ellas predomina no la libido, sino la pulsión de muerte. La libido expresa solo lo que ocurre en la superficie psíquica del individuo. Jorge Dimov aborda el trabajo de Garma titulado En los dominios del instinto de muerte del 71. Destaca allí que Garma presenta tres corrientes de investigación que exploran diferentes aspectos del comportamiento humano relacionadas con el instinto de muerte. La primera se refiere a la tendencia destructiva que se origina hacia el propio yo, como es el caso de los suicidios. La segunda aborda esta tendencia cuando se dirige hacia objetos externos, evidenciada en fenómenos como los genocidios. Por último, la tercera corriente se centra en las diversas formas de identificación con los objetos internos malignos y perseguidores que generan diferentes tipos de sufrimiento, incluyendo neurosis, psicosis y enfermedades orgánicas. El artículo de Dimov profundiza a partir de lo planteado por Garma en los suicidios, los genocidios y la criminalidad cotidiana. Y finalmente, en revisitando las ideas psicoanalíticas de Garma acerca del masoquismo de Sara Sussman de Arbice, en este artículo el autor explora las distintas manifestaciones del masoquismo, diferenciando entre formas evidentes y sutiles. Entre las expresiones larvadas se encuentran la complacencia con el padecimiento neurótico, la frigidez, la impotencia, la autolesión y comportamientos que dañan a otros sin motivo aparente. Estas conductas, a menudo fantaseadas en lugar de ejecutadas, revelan el impacto del instinto de muerte en la economía emocional del sujeto. Sara Arbizer destaca que en el análisis se pueden observar
los matices clínicos de estas manifestaciones que emergen en la relación transferencial y son fundamentales para comprender la conexión entre la psicología individual y la colectiva. Coincidiendo con Garma, Sara sostiene que la hipótesis del instinto de muerte es esencial para un tratamiento psicoanalítico efectivo, individual y también para conocer los fenómenos a nivel social. Como vemos, las ideas de Garma son totalmente vigentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que, perdonadme porque me ha salido aquí una cosa en la pantalla que no. Bueno, buenas tardes, Edmundo. Te, te concedemos la palabra. Edmundo Saimovici, desde Argentina, entiendo yo, nos va a hacer unos comentarios acerca del libro de Karma. Adelante. Buenas tardes, efectivamente estoy aquí en Buenos Aires, asistido por Guillermo Amor, que es el artífice de la tecnología que nos permite comunicarnos a tanta distancia. Agradezco al doctor Eduardo Balaer el haberme invitado para ser uno de los presentadores de este texto, el primer psicoanalista español de la historia, que es un homenaje al doctor Ángel Garma, una fuente de información única sobre la biografía de este prestigioso psicoanalista, pionero del psicoanálisis, investigador original y entrañable docente y terapeuta. Conocí a Ángel Garma cuando estudiaba medicina, cuando ya el general Perón no gobernaba el país. Ángel Garma, Andrés Raskowski, Arminda Verasturi y otros colegas decidieron hacer presente el psicoanálisis en la universidad. Las clases se daban en un auditorio de la Facultad de Medicina ante la presencia de alrededor de 1.000 estudiantes. Así, los concurrentes se enteraban de la existencia del inconsciente, de los síntomas y del tratamiento, ilustrados con casos clínicos. Luego de las clases, los conceptos se elaboraban en pequeños grupos de trabajo. El grupo al que yo concurrí estaba coordinado por la doctora Susana Lustri de Ferrer. En paralelo, se editó la revista Psique en la universidad, de la cual Ángel fue cofundador. Ángel Garma siempre cumplió con la misión de difundir el psicoanálisis por considerar que podía cambiar el sufrimiento del ser humano. Cuando yo ya estaba recibido de médico, podía escucharlo en la Asociación Médica Argentina, en la filial Sociedad de Psicología Médica, Psicoanálisis, Medicina Psicosomática. En sus conferencias no faltaban ejemplos clínicos ilustrados a veces con el análisis de sus propios sueños. Recuerdo que al volver de una invitación de la institución Meininger School of Psychiatry, comentó que había soñado que la remuneración por sus conferencias era una copita de plata. Se lo autointerpretó: copita de plata, poca plata. Ángel Garma era un psicoanalista didacta muy solicitado. Cuando quise analizarme con él para iniciar mi formación psicoanalítica, me enteré que había una lista de espera de 4 años. Decidí no esperar y realicé mi análisis didáctico con Arminda Verasturi. Tuve mi revancha al terminar el didáctico y ser aceptado en un grupo de estudio que Ángel Garma generosamente armó. Un grupo de psicoanalistas nos reuníamos en su consultorio de la Avenida Libertador y Bulnes los viernes a las 7:45 de la mañana. Durante 10 años el grupo funcionó con la sola interrupción de las vacaciones de febrero. Trabajábamos distintos temas, discutíamos trabajos de Ángel y Betty. En uno de los temas, la revisión de final de análisis de adulto y niño, participábamos todos, fue publicado en la revista de psicoanálisis.
Su posición con respecto al final de análisis era que no consistía en un duelo, como solía presentarse en la institución, sino una salida hacia la independencia, parecida a la salida de la adolescencia. Por su parte, Ángel Calma no tenía furor curandis. Recuerdo que un día me encontré con un colega amigo que parecía muy contento. Le pregunté, curioso, qué lo tenía tan contento y me contestó con una sonrisa. Hoy tuve mi última sesión con Ángel Garma. Me dio de alta. Arregló seguido, sacó un cigarrillo y lo empezó a fumar con gusto. Sabiendo yo la posición de Garma respecto del fumar, no pude resistir la tentación y le pregunté, ¿cómo te dio de alta y seguir fumando? Mi amigo me contestó con tranquilidad, de eso no me quise curar. En la época del gobierno militar, durante el cual era peligroso tener pacientes con militancia política, Ángel Garma no interrumpió por este motivo ningún tratamiento. En un homenaje a Garma por sus 70 años, en el cual participé y está publicado en la revista de Psicoanálisis, dije, quiero ocuparme de un aspecto de la personalidad de Ángel Garma que considero que ha ayudado a los psicoanalistas a enfrentarse con su objeto de estudio con más lozanía y eficacia. Me refiero al que le permitió en 1931 y le sigue permitiendo en la actualidad discutir y aportar a la teoría psicoanalítica sin preconceptos del tipo Magister dijo. En la realidad y el ello en la esquizofrenia, Garma a los 27 años muestra su fineza clínica, su actitud científica. Discurre y presenta sus concepciones. Dice, el individuo se aleja de la realidad exterior justamente porque como consecuencia de la represión de otro mecanismo de defensa de los instintos vitales, la realidad exterior deja de tener atractivo para él. En la realidad se encuentran alimentos para saciar el hambre, personas que atraen sexualmente. En el hombre que reprime muy intensamente sus instintos vitales, la realidad es desvalorizada por ser desvalorizadas las diferentes posibilidades de satisfacciones instintivas. En el esquizofrénico ocurriría algo parecido a lo que ocurre en el hombre muy religioso, quien rehuye a lo que llama el mundo y sus tentaciones. La pérdida de contacto del esquizofrénico con la realidad exterior es sobre todo consecuencia de un rechazo superzoico más intenso que el del neurótico, de su vida instintiva vital y no tanto un deseo de satisfacción negando la realidad. Una consecuencia de la represión de los instintos vitales, además de la pérdida de un buen contacto de la realidad exterior, es la pérdida de aspectos del yo. Por haber comprobado esto último, Garma concluye que en la esquizofrenia existe necesariamente no solo la pérdida de parte de la conexión psíquica del enfermo con la realidad externa, sino la pérdida psíquica de un fragmento de ello, de un aspecto del yo. Al estudiar la megalomanía, tampoco coincide con Freud, tal como formuló su psicodinamismo en Introducción al Narcisismo. Para Ángel Garma, la idea de grandeza significa un sometimiento al superyo y un rechazo al ello. Esa actitud de respeto por sus propios hallazgos le permitió sostener, entre otros descubrimientos, que las reacciones maníacas no son un triunfo del yo sobre el superyo, sino un triunfo del superyo tanático sobre el yo de los instintos y objetos libidinosos. Sus investigaciones sobre los sueños le permitieron sostener que los sueños son pesadillas enmascaradas. Tenía una anécdota, Ángel, cuando descubrió aparentemente que tenía en su genealogía un marqués de la pesadilla. Eso va de costado. Ángel Garma buscaba cumplir sus objetivos científicos e institucionales. Solía decir, a mí me llaman obsesivo porque cumplo con lo que me propongo. Ángel Garma fue un psicoanalista muy reconocido por su labor institucional.
Nombraré solo algunos de los reconocimientos. Miembro de honor de la Sociedad Psicoanalítica Española, de la Mexicana, de la Luz Española, de la Colombiana. Miembro de honor de la Asociación Psicoanalítica de Madrid desde su fundación. En 1989 nombrado hijo predilecto de la ciudad de Bilbao. También recibió la Medalla de Mérito Civil de España y en 1990 recibió la Orden de Isabel la Católica. Este libro, Ángel Garma, el primer psicoanalista español de la historia, debemos considerarlo como un homenaje a la vida y obra de Ángel. Pero también el libro aporta documentos inéditos, imperdibles, y amplía la discusión científica de su aporte, lo cual lo convierte en un texto actual y un modelo de contribución al psicoanálisis. Gracias. Muchas gracias, Edmundo. Y ahora nos va a comentar el libro Eduardo, ahora sí, Breyer. Adelante. Bueno, me van a permitir que lea porque no me quiero olvidar de nadie esta tarde. Y bueno, no es precisamente que yo voy a comentar el libro, porque ya ha sido muy bien comentado por Luz María, por el mundo. Más que nada quiero agradecer, y no me quiero olvidar de nadie, insisto. Voy a hablar en principio en nombre de mis colegas coautores y en el mío propio, agradeciendo a la Asociación Psicoanalítica de Madrid por organizar esta presentación en su sede, así como la presencia de su presidente, Alberto Carrión. También agradecemos muy especialmente a todos los integrantes de la Comisión de Publicaciones y Biblioteca José Rayo de la APM, representados en esta mesa por su directora, Rosario Serrano Lindes, y los que han propiciado la publicación de esta obra. Nos enorgullece y nos honra que estos textos formen parte de la colección de publicaciones de la APM. Agradecemos también la conexión que para este acto la APM ha establecido gentilmente con la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la que sigo siendo miembro titular en el exterior, al igual que son miembros de ella varios de los coautores de esta obra que hoy presentamos, como ya ha sido dicho. Y de esta manera se puede llegar también a toda la población de la APA, la que se haya representada en este acto por su presidenta Mirta Goldstein, que ha estado con nosotros, está online y cuya participación también celebramos. Esta conexión entre ambas instituciones no es para menos, dado que ya se ha mencionado la dimensión que posee la figura de Ángel Garma para la Asociación Psicoanalítica de Madrid y naturalmente para la Asociación Psicoanalítica Argentina. Agradecer también a los presentadores de la obra, Luz María Batangelo y Edmundo Saimovisi, nuestra gratitud por sus magníficas exposiciones y el esmero que han puesto en la lectura exhaustiva de los 2 tomos que componen esta obra. Vaya mi especial agradecimiento a Manuel Esber por su espléndida labor como director de la editorial Simática, realizada con su ya probada eficacia. En las etapas finales hemos trabajado codo a codo con Manuel y ha sido una tarea ímproba, pero creo que ha valido la pena. La edición consta de numerosas ilustraciones. Les cuento que la fotografía de la portada ha sido una elección mía y que eso sí, era un asunto innegociable para mí. Es que la foto me encanta y merece un comentario. En ella, Garma está leyendo, mientras que detrás se aprecia una biblioteca llena de libros y un gran retrato de Freud. Aquí se condensan 2 aspectos característicos de nuestro hombre, que era un gran lector, alguien muy culto e inquieto intelectualmente, además de un seguidor de las teorías freudianas. Por supuesto, como compilador y autor, agradezco profundamente a todos los coautores, colegas destacados de España y Argentina, que han respondido con entusiasmo a la invitación de formar parte de este homenaje. A los trabajos producidos por quienes concebimos en primera instancia
la realización de esta obra, que fuimos Jaco Adisi, presente online, entiendo, y quien les habla, se sumaron los demás autores que ya han sido mencionados, sobre todo por Luz María. Algunos de nosotros, como ha sido dicho, hemos sido discípulos, colaboradores o incluso pacientes de Garma y o de su esposa, Betty Garma, para quien tengo un recuerdo muy cariñoso también, y la que estaba también impregnada de las ideas garmianas originales. E incluso ambos firmaron, Ángel y Betty, conjuntamente algunos trabajos. De allí que los autores de estos dos volúmenes contribuyeron con textos en los que se ha volcado no solo su reconocido talento de los distintos autores, sino también nos han transmitido su respeto, admiración y gratitud y sus recuerdos junto a Garma y hasta un inmenso cariño por su persona, dado el carácter de homenaje que tiene esta obra. Entre los autores querría destacar la especial participación del doctor Rafael Huertas. El profesor Huertas no es psicoanalista, es en cambio un destacado historiador de la medicina, entre muchos temas de la psiquiatría y el psicoanálisis. Ha desarrollado un interesante capítulo firmado junto a sus colaboradoras Rosa Villalón y Raquel Ibáñez, titulado El archivo de Ángel Garma, Memoria del Psicoanálisis, del que ya nos habló Luz María, por lo que no voy a añadir nada más, pero eso sí, quiero aprovechar para informarles que el profesor Huertas preserva y activa el archivo de Ángel Garma, que se encuentra en Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, institución a la que Carmen Garma, la hija de Ángel y de Betty, lo donó en 2020 y que puede ser visitado y consultado por todos los que lo deseen. Personalmente quiero expresar mi enorme gratitud a Carmen, querida colega y amiga, por el apoyo y el estímulo que nos ha brindado para poner en marcha esta obra y a quien de hecho la misma ha sido dedicada. Y como no podría ser de otro modo, de alguna manera ella está con nosotros hoy, no ha podido ser presencialmente, como se dice ahora, pero sí online. Y por último, muchas gracias a todos los asistentes presenciales o por online por acompañarnos en esta ocasión tan especial. En estos destinos transoceánicos de ida y de venida, como diría Cortázar, de España a Argentina y viceversa, encontramos al entonces joven médico psicoanalista Ángel Juan Garma y su bizarreta. Ya se dijo hoy que sus esfuerzos en los años previos de la República para fundar una sociedad psicoanalítica en Madrid, donde vivía, habían sido infructuosos, dada la actitud refractaria evidenciada por los psiquiatras españoles de la época. Y aquí quería llegar. De no ser así, habría sido el fundador de la APM, o una asociación similar, ¿verdad? En fin, tiempo después, con su asignatura pendiente, digo yo, se exilió en Buenos Aires, como ya se ha dicho, donde en 1942, junto a otros ilustres colegas, pudo fundar la APA, convirtiéndose así no solo en el pionero del psicoanálisis argentino y latinoamericano, sino también en el fundador del psicoanálisis en lengua castellana. En Buenos Aires, para no pocos de nosotros, por entonces jóvenes deseosos de convertirnos en psicoanalistas, Garma era algo así como nuestro Freud, que habría venido a tierras latinoamericanas a traernos la peste del psicoanálisis freudiano. Y tengo que decirle a Edmundo que no es el único que se quedó sin analizarse, hacer el didáctico con Ángel. Yo lo esperé 3 años también y no pudo ser, porque fue cuando él enfermó del mal de Parkinson y ya dejó de tomar pacientes. Y aquí que varias décadas después, algunos psicoanalistas argentinos que fuimos sus discípulos, emprendimos por diversas razones el camino inverso al de Garma y nos radicamos en España. Aquí nos encontramos con que su figura y su obra, ampliamente reconocidas en Argentina y Latinoamérica, eran poco o aún nada conocidas por los psicoanalistas españoles, sobre todo por las nuevas generaciones de analistas. Claro,
cumpliéndose así una vez más la conocida sentencia que reza que nadie es profeta en su tierra. Y aún estamos tratando de remediar esta situación, intentando difundir no solo la trayectoria vital de Garma, dada su importante significación para la historia del psicoanálisis español, argentino e internacional, sino también sus valiosas contribuciones teóricas originales. Estamos persuadidos de que la mayor parte de ellas mantienen una plena vigencia y a la vez constituyen un formidable estímulo para el desarrollo de nuevas ideas en el campo psicoanalítico, como lo demuestran varios de los capítulos de esta obra en los que sus autores revisitan la producción teórica del bilbaíno. Considero que la figura de Ángel Garma, con su doble pertenencia española y argentina, se erige como un puente espiritual, científico y cultural entre los dos países hermanos, y particularmente entre las ciudades de Madrid, Bilbao y Buenos Aires. Garma era sin duda, como también se ha dicho, un hombre poseedor de una amplia cultura. En mi práctica docente a lo largo de muchos años, a menudo he recurrido a aquel brillante ejemplo del mecanismo defensivo del desplazamiento que empleaba Garma, cuando acudía al poema de García Lorca, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. En este poema, como sabemos, se repite una y otra vez, machaconamente casi diría, eran las 5 de la tarde, que fue la hora en que murió el torero, mientras la frase va aumentando progresivamente su tono dramático o trágico. ¿Qué importancia tiene que fueran las 5 de la tarde, o las 4:30, o cualquier otra hora, cuando Sánchez Mejías fallecía, herido mortalmente por las cornadas de un toro bravo? Diría que ninguna, que lo importante y trágico es naturalmente la muerte del torero y el dolor que ello produjo. Garma lo señalaba como un desplazamiento defensivo, naturalmente, al detalle, a lo nimio, tal como sucede con frecuencia en las neurosis obsesivas. Todo el sentimiento doloroso de Federico por la muerte de su amigo acababa desplazándose a la hora en que murió. Bello recurso poético, por otra parte. Pero tan pronto como mencionaba esto, Ángel Garma podía ejemplificar algún concepto psicoanalítico acudiendo a pasajes del Martín Fierro, de José Hernández, una obra fundamental en la historia de la literatura argentina. Una etapa apasionante de la biografía del maestro español es la de su estancia en la emblemática residencia de estudiantes de Madrid, donde convivió a diario con personalidades como los entonces jóvenes Federico García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Fue precisamente Dalí el que le contagió su inmenso entusiasmo por la lectura de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. A todo esto, muy probablemente sea Garma, después de Freud, quien más ha investigado y escrito acerca del psicoanálisis de los sueños a lo largo de la historia del movimiento psicoanalítico. Ha publicado 3 libros sobre los sueños y varios artículos. En ellos presenta su teoría acaso más conocida, si es que ya se ha mencionado mucho hoy, la de la génesis traumática de los sueños. Todos sabemos de la trascendencia universal de las obras artísticas de los 3 ilustres compañeros de Garma que he citado. Garma, menos popular que Lorca, Buñuel y Dalí, es también, a mi juicio, altamente merecedor de un reconocimiento internacional, al menos dentro del movimiento psicoanalítico, al ser el encargado de difundir el psicoanálisis por el continente americano primero y por todo el mundo occidental después. De más está decirles que me embarga una emoción especial al haber podido plasmar estos 2 volúmenes en homenaje a Ángel Garma, con la inmejorable participación de los demás colegas coautores y de aquellos que más silenciosamente están detrás de la edición de todo el libro. Muchas gracias. Muchas gracias y ahora pasamos al debate con la sala y con Internet y los que están al otro lado del charco. Sí, sí, porque si no nos perdemos.
Empezamos, sí, empezamos. Hay una petición anterior, Marta Rugolo. No. Jorge Eduardo Dimov. Adelante. Jorge Eduardo, como nos conectamos con él, ya tiene que abrirlo, pero es que si no nos oye. No se le oye. Ah, perdón. Jorge Eduardo, abre tu micro, por favor. Que no puedes intervenir si lo tienes cerrado. Tienes cerrado el micro. No. Bueno, yo lo apunto y después si quiere intervenir. Ahora, Hola. ahí está, Ahora, Jorge Eduardo, adelante. ahí está. Comentaba lo siguiente, que con Eduardo Breyer nos unen más de 50 años de historia en relación al psicoanálisis y al tango. Y somos investigadores intensos de ambas disciplinas. Con respecto a Ángel, me gustaría decir algo sintético. En presencia de él, yo diría que era un liberador de endorfinas. Es decir, por la relajación, por la manera que tenía de vincularse con las personas. De hecho, todos mis análisis los hice con analizados de Ángel Garma. Quería comentar algo que hace a las teorías de Ángel, es corto y que ocurrió hace relativamente pocos días. Ahora unos 10 días tuve un olvido que me llamó poderosamente la atención. Se trataba de un relato, de una leyenda muy conocida por todos, pero que produjo una sensación de estupor en mí porque, como forma parte de otro tipo de investigaciones, me pasé 2 días dando datos acerca del contenido de esa leyenda a personas que por la escasez de datos eh, no podían determinar de qué se trataba. Entonces opté por lo siguiente, me fui a dormir y confié en el pensamiento de Ángel, en el pensar amplio de los sueños y en el consultar con la almohada. Y dicho y hecho. Al levantarme, surgió el recuerdo reprimido. ¿De qué se trataba? Nada menos que del flautista de Hamelin. ¿Y por qué yo olvidé el flautista de Hamelin? Entonces, voy a hacer una lectura muy corta de lo que es la historia del flautista de Hamelin. Es una leyenda alemana documentada por los hermanos Grimm que cuenta la historia de una misteriosa desgracia acaecida en la ciudad de Hamelin, Alemania, el 26 de junio de 1284. En 1803, Goethe compuso un poema sobre la leyenda, posteriormente musicalizado por Hugo Wolf. Además, existe un famoso poema en inglés sobre este tema escrito por Robert Browning y una ópera. Sinopsis. En 1284 la ciudad de Hamelin estaba infestada de ratas. Un buen día apareció un desconocido que ofreció sus servicios a los habitantes del pueblo. A cambio de una recompensa, él les libraría de todas las ratas, a lo que los aldeanos se comprometieron. Entonces el desconocido flautista empezó a tocar su flauta y todas las ratas salieron de sus cubiles y agujeros y empezaron a caminar hacia donde sonaba la música. Una vez que todas las ratas estuvieran reunidas en torno al flautista, este empezó a caminar, las ratas le siguieron el sonido a la música, se dirigió hacia el río Weser y las ratas que iban tras él perecieron ahogadas. Cumplida su misión, el hombre volvió al pueblo a reclamar su recompensa, pero los aldeanos se negaron a pagarle. El cazador de ratas, muy enfadado, abandonó el pueblo para volver poco después, el 26 de junio, en la fiesta de los santos Juan y Pablo, en busca de venganza. Yo creo que hay un error en la fecha, debe ser el 29. Mientras los habitantes estaban reunidos en la iglesia,
el hombre volvió a tocar con la flauta su extraña música. Esta vez fueron todos los niños del pueblo los que le siguieron al compás de la música, y abandonando el pueblo lo llevó hasta una cueva. Nunca más se volvieron a ver. Según algunas versiones, algunos de los niños se quedan atrás. Un niño cojo que no los pudo seguir por no poder caminar, uno sordo que solo los siguió por curiosidad y un ciego que no podía ver hacia dónde se llevaban y se desvió. Ellos luego informaron a los padres de lo ocurrido, pero no pudieron salvar a los niños y se quedaron perdidos para siempre. Es decir, yo en mi olvido reproduzco el impacto de la situación traumática penosa que significa, porque esta versión del flautista de Hamelin, yo descubrí que no es conocida por todo el mundo. La mayor parte de las personas se queda con la idea de la matanza de las ratas. Y aparte porque esto está en relación con investigaciones que yo estoy realizando en este momento y que son motivo de algunos cuestionamientos vinculados a matanzas en la historia argentina, especialmente en la década de 1920, que muchos niegan, y acá se dio a llamar la Semana Trágica, donde se mataron obreros y judíos, y que forma parte del trabajo que yo presenté. Entonces creo que este olvido y el resurgimiento a través de lo que se llama el pensar amplio de los sueños, que es una idea notable de Ángel, y como él decía, consultarlo con la almohada, confirma plenamente sus teorías. ¿Es así? Así que bueno, me pareció que era una experiencia que merecía ser comentada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra ahora a Jaco Román Adisi. De nuevo, ¿puedes encender el micro que lo tienes apagado? Perdón, quiero aclarar, Ya. Rosario, que tanto Jorge Dimov como Jaco Adisi son coautores de esta Sí, obra. sí, sí, sí. Buenas noches. Agradezco muchísimo a APM poder estar hoy aquí, porque cumple un anhelo que hace 23 años desde que yo estoy en España, que yo estoy tratando de motivar, ¿no?, un homenaje y un reconocimiento a Ángel Garma. Cuando en la Asociación de Historia yo mostré esta intención, este anhelo tan importante, inmediatamente se reunió con todo el entusiasmo que lo caracteriza a Eduardo Breyer, de manera que esto ha motivado que gracias a la Asociación Psicoanalítica Madrileña se pudiese efectivizar en la publicación de estos dos magníficos libros. Por otra parte, también quería decir que este anhelo en realidad es un anhelo ancestral, no solo mío, porque cuando Garma cumplió 60 años, los discípulos y analistas de la Asociación Psicoanalítica Argentina hicieron un libro, ¿no? Escribieron cada uno distintos trabajos para publicarlo, pero la rivalidad entre los psicoanalistas no permitió que ese libro viera la luz y quedó solo en la publicación mimeografiada. De manera que eso, hoy pudimos, desde el punto de vista de la transmisión transgeneracional psíquica, si podemos decirlo así, cumplir con el anhelo de esos otros analistas, ¿no?, algunos de los cuales posiblemente ya no están en este mundo. Por otra parte, también quiero agradecer la presencia siempre latente de Betty Garma, ¿no?, de la que yo también fui discípulo, con ese cariño que lo caracterizaba y que, como se suele decir en la Argentina, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer que lo respalda. Y eso a mí me ha hecho sentir siempre muy agradecido a las características de Betty cuando daba seminarios de la que yo participé. Y por otra parte, quiero mencionar algo que es realmente importante, que Garma publica en su prólogo de nuevas aportaciones del psicoanálisis de los niños. Él dice así, voy a leer textualmente estas 4 líneas. Insisto en este libro, en su contenido latente, que los sueños son siempre pesadillas, enmascaradas en su devenir a lo consciente.
La génesis de esta tesis y en general mi gran interés de más de 40 años hacia los sueños no han debido surgir o ser influidos por una circunstancia amena, cuyos detalles averigüé pocos años. El hecho de que en el siglo XVII un consanguíneo lejano, también nacido en Vizcaya, Isidoro de Garma y de la Puente, caballero de la Orden de Calatrava, fuese agraciado por el rey Carlos II con el título de Marqués de Pesadilla, que luego transmitió a los herederos indirectos del primer apellido. De manera que Garma, ¿no?, estaba ya ancestralmente, digamos así, determinado a describir las características fundamentales de Venga, las coge unas patatas, fundamentales. por favor. Hola, hola. Sí, las características fundamentales de todo acto creativo, porque frente a toda tesis siempre hay una antítesis. Agradezco nuevamente a la Asociación Psicoanalítica Madrileño que haya podido hacer cristalizar este anhelo que durante 23 años yo tuve aquí al llegar a España. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por haber escuchado estas palabras. Muchas gracias. Sara Zusman. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Sí. Buenas tardes a todos. Estoy realmente, como todos los que participamos del libro, muy emocionada de haber formado parte de esta obra de homenaje a Ángel Garma. Cuando Eduardo Breyer me convocó, sentí que era realmente un honor que me haya convocado. Somos pocos los que desde Argentina hemos escrito, ¿no? Creo que Jorge Dimov, Raquel Sack de Goldstein y yo, nadie más desde Argentina. Después todos son que viven en España. Bueno, junto con Edmundo Saimovici, que bueno, fue uno de los que comentaron el libro, somos de una generación hace muchos años, ¿no?, que conocimos a Ángel Garma. Lo conocimos en la Facultad de Medicina, cuando dictaba sus clases, y estudiantes de medicina, y que las ideas que él nos transmitía junto con Arnaldo Raskowski y Orminda Verasturi hizo que muchos de nosotros decidiéramos dedicarnos a la psiquiatría y al psicoanálisis. Y aquí estamos, después de tantos años. Además tuve la posibilidad de beber de las fuentes, ¿no?, directamente las ideas de él, y no solamente desde los seminarios y demás, sino que después fui colaboradora en seminarios con él, que él dictaba en la Asociación Psicoanalítica Argentina, acerca de sueños, acerca de técnica psicoanalítica, en la Universidad del Belgrano, donde también fui colaboradora. Fuimos a Rosario a dar clases. Realmente formé parte también de ese grupo que contó Edmundo Saimovici, un grupo que funcionaba los viernes por la mañana, nos reuníamos todos los viernes, y él era un grupo donde él no cobraba honorarios, porque decía que él aprendía de nosotros tanto como nosotros de él. Inclusive escribimos muchos trabajos que presentamos en simposium, en congresos, y que fueron escritos en la revista de psicoanálisis de APA. Fue realmente además había algo más. Durante las vacaciones, Ángel y Betty iban a Miramar, y muchos de nosotros también veraneábamos en Miramar, y conversábamos y seguíamos nuestras conversaciones en la playa, y creo que muchas de las ideas que después plasmé escritos se gestaron ahí en la playa conversando con ellos. Así que Ángel Garma formó parte de gran parte de mi vida, y Betty también, porque comparto con
con Eduardo el haberme analizado con Betty Garma también, ¿no? Muchos años antes. Así Igualmente que, Jaime Spilka, Sarita. ¿cómo? Jaime Spilka también, con Betty, Sarita. Jaime también, sí, Jaime también forma parte del libro. Sí, somos tres, ¿no? Los que nos analizamos con Betty, que formamos parte del libro y que estudiamos con Ángel, y que estuvimos muy cerca de Ángel. Así que bueno, agradezco mucho el que se haya podido plasmar este libro, que Eduardo fue el alma mater para que eso ocurriera y que estemos aquí reunidos rindiendo homenaje al gran maestro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Marisa Muñoz, puedes intervenir, enciende el... Ya. Buenas Bueno, realmente me importa mucho agradecer aquí públicamente a Garma, porque fue realmente la posibilidad de que el psicoanálisis existiera en España. Yo creo que cuando yo estaba haciendo, porque tenía muchísimo interés en hacer la historia del psicoanálisis, cómo había nacido, cómo se había podido, cómo se había de alguna manera radicado en España y cómo había podido desenvolverse. Y me encontraba con bastantes dificultades. Entonces, bueno, hice todas mis investigaciones, sobre todo con la sociedad alemana, porque una de las psicoanalistas que había venido a formar algunos psicoanalistas en España era una psicoanalista alemana, y fue a través de ella que fui encontrando las raíces hasta Ángel Garma. Bueno, Ángel Garma, por supuesto, sabía toda su historia de cómo se había analizado, cómo había ido a Berlín, cómo había vuelto a España, cómo se había marchado y cómo se había vuelto a la Argentina. Pero realmente yo quería conocer también toda la historia de cómo se había ido desarrollando esa historia. Entonces le mandé mi historia, se la mandé a Ángel Garma y él me contestó. A partir de entonces se inició una amistad porque realmente yo le comentaba todas las cosas como iba yo realizando toda la historia del psicoanálisis en España, la venida de, bueno, cómo vino él, cómo se marchó después a Argentina, después cómo a partir del año 40, después de las dos guerras, tanto la civil como la europea, de nuevo en España se puede empezar a pensar, porque hasta entonces se había erradicado prácticamente el pensamiento, y cómo de alguna manera al volver yo me puedo de nuevo conectar y Garma de nuevo viene al auxilio de las personas que en España se querían psicoanalizar y cómo podían y a dónde podían ir, y si podían ir de nuevo a Alemania, con lo que suponíais que en la Alemania de ese momento no era la Alemania en la que Garma se había formado, porque en este momento Alemania había sucedido todo lo de quiero decir, toda la guerra, y lo que quedaba en Alemania verdaderamente eran rastrojos de alguna manera. Pero sí que pudimos encontrar un analista que, amiga de Garma, decidió venir a España para formar a psicoanalistas españoles. Bueno, todo esto se lo agradecemos a Ángel Garma, y realmente creo que somos pocos los españoles que conocemos esta historia en la que realmente él ha sido tan protagonista. Yo incluso le mandaba las cosas que escribía y de luego él a lo mejor también las corregía de alguna manera. Bueno, yo pienso que cuando llegó a España, después en el 86 me parece que fue, cuando vino por última vez a España, ya yo creo 1 o 2 años antes de morir, y paseó por Bilbao, vino a España, se le concedieron las medallas que habéis comentado todos. De alguna manera yo fui su guía permanente, o sea que realmente desde por la mañana prácticamente hasta por la noche, menos las horas que tenía de consulta, estaban con él y su mujer, y nos paseábamos yendo a un sitio y a otro y pudiendo de alguna manera reconstruir y volver a reconstruir la historia de lo que había sido esa epopeya que había sido que realmente el psicoanálisis se pudiera fundar en España. Él no solamente
vino y estuvo siempre ayudando, sino que cuando la psicoanalista alemana que viene a España, yo creo que de alguna manera muy, pudiéramos decir, muy en conexión con él, la insistió mucho que aceptara y que viniera a España a formar a psicoanalistas. Cuando se murió, de alguna manera también fueron personas que se psicoanalizaban con ella las que se fueron de nuevo a Buenos Aires y se psicoanalizaron también con Garma y con algunos otros analistas, pero alguno de ellos con Garma también. O sea que quiero decir que los españoles no sabemos realmente, vamos, y sobre todo los madrileños, qué importancia ha tenido Garma para que realmente en este momento nosotros seamos una sociedad psicoanalítica floreciente de alguna manera. Como incluso se organizó algún gran congreso en España, realmente en Madrid, un congreso que vinieron muchísimos psicoanalistas argentinos llamados de alguna manera a apoyar siempre de alguna forma lo que podría ser que se realizara el entusiasmo de un psicoanálisis que ya Garma, cuando vino después de analizarse a España, no lo pudo realizar y que de alguna forma por fin se había hecho realidad. Verdaderamente me parece importante porque pienso que aquí estáis muchos argentinos que esto no lo conocéis, pero lo que lamento es que muchísimos madrileños y españoles tampoco lo conocen. Espero que en algún momento esto pueda conocerse y de alguna manera agradecerse. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Luis Martín. Carlos. Me di una palabra salida ya. En la cuarta. Ahora sí. Yo quisiera hacer un comentario sobre lo que ha sido mi lectura de la obra de Garma y destacar no en primer lugar las ideas, sino la forma. A mí me encantó siempre la claridad del pensamiento de Ángel Garma, la claridad de la exposición del pensamiento. Y como todos vamos con la anécdota personal, para mí, ¿qué fue una frase de Garma que creo que alguien ha citado, que yo había leído, sobre lo real, cuando yo estudiaba ¿qué es lo real? En definitivo, ¿no? La realidad psíquica, el real exterior. Y Garma dice que lo real es aquello que el yo no puede dominar. Entonces, ante eso, es que me abrió hasta la lectura de Kant, ¿eh? Que puedo citar, por ejemplo, con las tres niveles de los que habla Kant, que son qué es lo que puedo conocer, qué es lo que debo hacer y qué es lo que puedo esperar. Eso está íntimamente ligado. Pero luego, pensando yo en la realidad de mis pacientes, ¿qué es la realidad de un paciente neurótico que está contándome una serie de cosas en situación de regresión o de defensa, de lo que sea? Es una realidad suya. O el alucinado, el contenido de su alucinación es la realidad. Tan es así que todos sabemos, yo que he hecho psiquiatría pesada en hospitales, en Ginebra, un alucinado, angustiado, se puede suicidar. O sea, es real la persecución que él está sufriendo. Pero entonces, a mí me ayudó en mi trabajo psicoanalítico como psicoanalista, que yo tenía que buscar
así como me lo montaba yo en mi cabeza, la línea de contacto entre lo que era mi realidad vivencial, contratransferencial, y la de mi paciente. Y yo creo que en ese trabajo las formulaciones clarísimas de Garma me ayudaron mucho. Muchas gracias, Carlos. Luis. Sí, yo muy brevemente quería primero agradecer a Eduardo esta iniciativa que ha tenido de reunir a una serie de personas en torno a la figura de Ángel Garma y de animarnos a escribir algo que pudiera perpetuar su imagen, su figura aquí en España. Tengo delante de la pantalla a Carmen, con la cual tuve el placer de encontrarme un par de veces, de discutir muy amigablemente, de enriquecerme, ¿no?, con todo lo que ella me contó, y me agrada enormemente que se haya producido este hecho y que ella esté presente aquí con nosotros. También esta conexión que hay entre España y Argentina creo que de alguna forma irradia, como ha sido dicho, de este viaje de ida y vuelta que tantas personas han efectuado, empezando por él, tanto en una dirección como en otra. Ahí estaban Agustín Genovés, que ha sido miembro de la PM y que está en Buenos Aires, María Mosca, que es una persona que está en Italia, que es argentina, Roberto Goldstein, en fin, hay cantidad de personas que pertenecen a ambos lugares. Yo la contribución que hice en el libro se refería a un aspecto muy iniciático, como sabe Eduardo, que era la situación previa a todo este movimiento que se formó a partir de 1928 y que tenía que ver con el anhelo de una serie de psiquiatras de Cienpozuelos de que viniera Freud a dar una conferencia a Madrid sobre la formación en el psicoanálisis o cómo se podía organizar la posibilidad de crear una sociedad psicoanalítica en España. En ese grupo había gente muy interesante, como César Juarros, como el traductor de la obra de Freud, López López Ballesteros y el propio Garma. Finalmente, Freud, como ya empezaba a tener sus fobias importantes a los trenes y demás, decidió que no estaba para venir de viaje en tren desde Viena hasta Madrid y delegó, como solía hacer, a Ferenczi la cuestión. Ferenczi vino aquí en octubre de 1928, fue acogido de una manera muy amigable por todo este grupo. Lo llevaron a Toledo, le llevaron a Granada, le llevaron a Sevilla, y finalmente dio esta conferencia en la residencia de estudiantes, lugar sumamente emblemático, como sabéis. Y de esta conferencia, que se llama ni más ni menos que la cuestión de la formación psicoanalítica, surgió claramente la idea de que solo se podía hacer psicoanálisis y ser psicoanalista si se sometía previamente a un proceso analítico personal. De ahí surge toda la idea de que únicamente había 4 sitios donde poder ir, que eran Berlín, Budapest, Londres o Viena, y finalmente Garma se decide por Alemania. Bueno, todo el resto de la historia. Pero creo que esta idea de hacer este libro conjuntamente, Eduardo, nos ha transmitido a todos un estilo de trabajar, de comunicarnos, de compartir, de ilusionarnos. Y creo que ese estilo emana de alguna forma de la propia figura de Ángel Garma. Quería decir esto. Muchas gracias. Solo quiero decir algo.
Creo que la transmisión y la generosidad de los psicoanalistas son dos temas fundamentales para que las ideas sigan teniendo vigencia. Yo pertenezco a la generación que fue formada por aquellos que se analizaron o que supervisaron con Ángel Garma. Yo no lo conocía a Garma, porque cuando entré en la APA ya hacía años que había fallecido, pero realmente la vigencia tiene también que ver con esa convicción en el psicoanálisis y con ese amor y esa pasión que nuestros maestros nos pudieron transmitir a partir de lo que ellos se habían formado con Ángel Garma. Así que muchas gracias. Yo cierro. No, un par de cositas nada más con relación a lo que tú traías de la claridad del estilo de Garma, que creo que yo le he adoptado, ha sido un modelo para mí también en lo personal en cuanto a mis textos. Contaba Jaco Adisi, mi compañero, coautor, que Garma le decía que hasta que no entendía sus textos el encargado del edificio, el portero del edificio, él no publicaba nada. Y el portero del edificio no tenía ni la más pálida idea de lo que era el psicoanálisis, pero lo entendía todo, tal como lo escribía Ángel, ¿no? Bueno, y destacar muy especialmente también a mi compañero y amigo Jaco Adisi, porque tiene a su cargo un par de capítulos muy interesantes, y sobre todo porque hemos tenido ambos la iniciativa, en cierto modo, de pergeñar esta obra y siendo muy bien acogidos inicialmente en el seno de la Asociación Europea de Historia del Psicoanálisis, con sede en Barcelona y cuyo presidente es Roberto Goldstein. De nuevo, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos los autores que han participado en el libro, a todos los que han participado esta tarde, y yo creo que bueno, ha salido bien y tenemos a Garma ya bastante presente en nuestra asociación, que para muchos será un gran desconocido. Muchas gracias.